Bien. Hello, friends. Here we are again for our our third day of stories. And if you remember, the story is about a king who is searching for the meaning of a very mysterious word, the word saudade. And in that moment of the story, well, he sent all his advisors around the world to try to find the meaning of the word saudade. Hola, Ángela. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué Bien, tal? gracias. Ya en el tercer día de esta historia. Y en este tercer día de la historia, estamos contando la historia de un rey que está intentando saber el significado de la palabra saudade. Y en el último capítulo, el rey ha enviado a todos sus asesores para que puedan averiguar cuál es la respuesta. Y ahora vamos a continuar con la historia. Mm-hmm. Yeah, because you can imagine uh, the advisors, well, they knew how angry the king was. And they left. They left the castle and they traveled all over. They went to the sea and to the earth and almost to the sky, trying to find that mysterious word. They asked for everybody. They asked for teachers and academics and for the poor people around the streets, and they were giving up. Astrologers, everybody were asking about the meaning of the word saudade, and they were no luck at all. And Así que then, nuestro rey había mandado a todos sus asesores por todo el mundo y los asesores se han ido viajando por mar, por tierra, por aire, bueno, no sé cómo han viajado por aire, pero han estado buscando la respuesta por todos los lugares del mundo. Le han preguntado, le están preguntando a astrólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, fisioterapeutas, el panadero, el relojero, el zapatero. Le han preguntado a todo el mundo y la verdad es que hasta ahora no han encontrado a alguien que les pueda decir qué significa saudade. Hasta que until they were almost giving up and going back to the castle with no answer, when they saw a boat on the sea. And inside the boat there was a man. And they asked the man, the sailor, a man who was used to travel for long, long distances. And the man called one of the advisors and said, I'm not going to tell you the meaning of the word, but I'm going to give you a clue. I'm going to give you a possibility, open a door for the king to find himself the meaning of the word saudade. así que los asesores que no habían encontrado a nadie hasta ese momento vieron que en el mar había una pequeña barca navegando y en esa barca había un hombre mayor, experimentado, que llegó hasta el puerto y era un viejo marinero que había tenido muchos viajes solo, muchos viajes durante muchos momentos de su vida. Así que también a él le preguntaron cuál era el significado de la palabra saudade. Y aunque él no podía explicarles con palabras cuál era el significado de saudade, sí pensó que una forma era una posibilidad que abriera una puerta para que el rey por sí mismo pudiera tener la comprensión del significado de esa palabra. Y esa posibilidad se las planteó. The advisors, they were not very confident about, but that was the only thing that they had. They returned to the castle, and the king was anxious and said, well, what do you have for me? And one looked at each other, and do you know when one pushed other, and finally the most vulnerable one came to the king and said, Majesty, we don't have exactly what you asked for, the meaning of the word saudade, but we met a man, and he said that the only way to
discovered the meaning of the word saudade is if you live by yourself for a journey. Uh, ¡Wow! Entonces los asesores no estaban muy confiados, no estaban muy confiados en lo que les había dicho el marinero, pero hasta ese momento era la única posibilidad que tenían. Y bueno, por lo menos era una posibilidad. Así que con esa idea regresaron al palacio. Y en el palacio el rey estaba muy molesto y muy enfurruñado, esperando la respuesta y tal vez pensando que iba a tener la oportunidad de cortar algunas cabezas. Los asesores estaban muy temerosos. Pero cuando uno se está jugando la vida, pues también hace apuestas arriesgadas. Así que empezaron como a empujarse unos a otros para ver quién se atrevía a decirle al rey la idea que el marinero les había planteado. Y entre todos se fueron empujando, y claro, el más pequeñito fue el que terminó delante del rey. El rey le preguntó, bueno, ¿ya tienes la respuesta? Y el asesor pequeño le dijo, bueno, no exactamente la respuesta, pero tenemos una idea, una posibilidad. Encontramos un sabio marinero muy experimentado, que nos ha dicho que para que usted pueda descubrir el significado de la palabra saudade, tiene que hacer un viaje muy largo. the king, he was puzzled. He was not exactly happy with the situation, but on the other hand, he was a very proud king, and he thought, well, maybe I've been a chosen one. I'm going for a journey of discovery. So he said goodbye to the queen, to his kids, to his dog, and he left. He left the castle for the first time by himself, without anyone, without any help. And he traveled to the forest. Así que el rey, aunque no estaba muy convencido de la recomendación de sus asesores, se sentía muy orgulloso y muy empoderado por la posibilidad de descubrir por él mismo el significado de la palabra saudade. Así que aceptó la propuesta y ese día se despidió de la reina, su esposa, le dio un par de besos a sus hijos y se despidió de ellos. También le dio un beso a su perrito en su hocico y se despidió de él. Y decidió emprender un largo viaje en busca del significado de la palabra saudade. At that same night, when the king found himself in the middle of the forest, it started to getting dark and darker and darker, and the temperature dropped abruptly. And the king, well, he left suddenly from the castle, and he forgot to take with him some clothes, some blankets, and he started to feel cold and cold and cold. And then came the first, and then this, and the king started to feel his throat, and his nose started to be blocked. And the king, in the middle of the night, began to trembling in. And he felt that he was very, very hot. That was quite a new experience for the king. And suddenly, although he was feeling ill and hot and lonely, there was a smile on his eyes. And the king said, "Ha ha! I know! Saudade! It's fever!" Así que el rey se había ido de viaje y se fue internando en el bosque. Y conforme se internaba en el bosque, comenzó a caer la noche y el clima comenzó a enfriar y a hacer un poco más de frío y se puso más helado. Y el rey, que había salido tan rápido de palacio con tantas ganas de emprender este viaje,
olvidó de llevar su ropa de abrigo, sus zapatos de no mojarse, se olvidó de llevar las cosas básicas para uno abrigarse en el bosque, se fue desprovisto de toda protección contra el frío. Así que conforme fue haciendo frío, primero el rey pues dio un estornudo, chuf, luego empezó a sentir mucho frío en su cuerpo, que la nariz se le tupía y empezaba a estar así como medio gangoso, y de pronto sintió también que la garganta le empezaba a doler, y siguió caminando porque él tenía que encontrar la respuesta y se sentó debajo de un árbol y estaba tiritando de frío y comenzó a sentir algo muy raro que se llama escalofrío, es decir, tenía frío y calor al mismo tiempo y comenzó a sentir un escalofrío y eso es algo que el rey nunca había experimentado. Era horrible, pero era nuevo para él. Se sentía fatal, pero muy feliz al mismo tiempo, porque estaba descubriendo algo que era completamente diferente en su vida. Así que ahí, debajo de ese árbol, en medio de la noche y muriéndose de frío, comenzó a sentir que su cuerpo se calentaba como una olla. Se tocó y estaba completamente caliente. Y pensó, eso es lo que estaba buscando. Eso es algo que yo tenía que descubrir por mí mismo. Claro que sí. Ahora lo entiendo todo, dijo el rey. Saudade es fiebre. And I ask you, friends, saudade é febre? Saudade is fever? Well, the king was happy. I don't know if I am happy. I don't know if Angela is happy with that. But we are going to tell you tomorrow if saudade is fever. Así que nuestro rey está contento porque cree haber descubierto el significado de la palabra saudade, pero nosotros sabemos que tal vez saudade no es fiebre. Y aunque el rey está feliz, yo estoy muy feliz de no tener fiebre en este momento, creo que Ana también. Y la historia la continuaremos mañana. Bye bye. Ciao, Angela. See you tomorrow.